Muy bien. Entonces vamos a discutir el tema de pruebas de hipótesis estadísticas, ya en el contexto de la estadística inferencial, para que tengamos un poco más de soporte para los diferentes elementos que vamos a ver ya en la parte de modelaje estadístico. Tenemos que recordar que las pruebas de hipótesis, aunque aquí las vamos a ver como un elemento general para comparación en un estudio, van a ser pruebas que se van a basar en la distribución de unos datos, como comentamos en la clase de distribuciones. Entonces, las pruebas de hipótesis estadísticas no solamente van a servir en el contexto de la inferencia de comparación de grupos, aunque en esta clase vamos a hablar de eso. Vamos a retomar, por ejemplo, las pruebas T en el análisis de regresión lineal, vamos a retomar las pruebas de G cuadrada en los análisis de regresión logística, y nos vamos a dar cuenta de que estas distribuciones nos van a servir como un esquema inferencial para diferentes aplicaciones también en el contexto del modelaje estadístico. Entonces, vamos a platicar un poco del esquema inferencial de prueba de hipótesis. Básicamente, las pruebas de hipótesis parten de dos posibilidades en el concepto de probabilidad. Estamos estableciendo que en una hipótesis estadística, la diferencia que nosotros observamos pudiera ser una diferencia verdadera, es decir, que basado en el estudio que desarrollamos, la diferencia que estamos observando no se debe al azar. También puede ser que la diferencia que estamos observando sea falsa, que sea resultado del azar o que sea un error de muestreo. Basado en esto, el esquema inferencial de pruebas de hipótesis requiere el establecimiento de dos hipótesis. Básicamente, en esto consiste enteramente una prueba de hipótesis. Establecemos una hipótesis nula, que es lo que nosotros queremos refutar. Es decir, en el esquema inferencial de hipótesis nula, nosotros no queremos demostrar nuestra hipótesis de trabajo, que es la hipótesis alternativa. Lo que queremos es refutar la hipótesis nula de tal suerte que si la hipótesis nula es falsa, por analogía, nuestra hipótesis alterna sería más probablemente la verdadera. Entonces, nosotros en el contexto de la hipótesis nula no vamos a demostrar esta hipótesis nula, la vamos a rechazar, ¿sale? Tampoco vamos a demostrar la hipótesis alternativa, la vamos a aceptar en el contexto del rechazo de una hipótesis nula, ¿sale? El problema de este esquema inferencial es que es inherentemente propenso a errores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una hipótesis nula que está basado en un ensayo clínico aleatorizado, donde comparamos un medicamento A con un placebo, ¿sale? Nuestra hipótesis nula es que el medicamento A, en el parámetro que nosotros decidamos medir como desenlace primario, es exactamente igual al placebo, ¿sale? Es decir, no hay un efecto. Sin embargo, nosotros en nuestro ensayo clínico lo que quisimos es demostrar un efecto, ¿sale? Es decir, que el medicamento A no tiene el mismo efecto que el placebo. Entonces, tenemos una hipótesis nula y una alternativa. El esquema de pruebas de hipótesis consiste en que al momento de nosotros evaluar la distribución de la hipótesis nula y evaluar la distribución de la hipótesis alternativa, queremos estimar la probabilidad de que el resultado que estemos observando sea igual o mayor al que se esperaría de acuerdo a un umbral de significancia. Es decir, el valor que estamos observando, ¿qué probabilidad tiene de que observemos ese valor o uno más extremo si la hipótesis nula fuera verdadera? Entonces, establecemos un umbral de alfa, que ahorita vamos a tratar de hablar un poco más a qué nos referimos con alfa. Y si nosotros tenemos un valor de P inferior a ese umbral de alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula, lo que equivale a aceptar la hipótesis alternativa. Si nuestro valor de P cae debajo del valor de alfa, si nuestro valor de P es mayor al valor de alfa, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. Y como no rechazamos la hipótesis nula, entonces no podemos aceptar por añadidura la alternativa. El problema que surge con este esquema inferencial es que nos vamos a encontrar situaciones donde lo que nosotros estamos haciendo dentro del esquema inferencial es verdadero. Es decir, nosotros rechazamos la hipótesis nula, es decir, estamos diciendo que el medicamento A tiene un efecto con respecto al placebo. Sin embargo, esta hipótesis nula no debió de haber sido rechazada y era verdadera. Es decir, el medicamento no causa un efecto.
esto nos va a ocasionar un error que se llama error tipo 1. El equivalente de esto, como el medicamento en verdad no causa ningún efecto, es que demos un tratamiento que no funciona. A esto le vamos a llamar alfa, que es el valor que estábamos nosotros estableciendo aquí. Alfa, entonces, corresponde al error tipo 1, en el cual rechazamos incorrectamente la hipótesis nula. ¿Sale? Existe otro tipo de error en el cual supongamos que nuestro valor de P fue mayor al umbral de alfa, lo cual significa que no pudimos rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, debimos haberla rechazado. Entonces, aquí es cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando no se rechaza, perdón, la hipótesis nula, pero sí debimos haberla rechazado. Este es un error tipo 2. Es decir, sí había efecto, pero no lo detectamos. Aquí no estamos viendo un tratamiento que sí funcionaría. A esto lo vamos a llamar error tipo beta. Es decir, el error tipo 1 lo que nos indica es la probabilidad de que nosotros incorrectamente rechacemos la hipótesis nula. Mientras que el error tipo 2 o beta lo que nos va a indicar es la probabilidad de que nosotros no identifiquemos un efecto cuando este efecto sí existe. ¿Sale? Entonces, el nivel de significancia nos va a estar establecido por alfa, porque básicamente es una propiedad que va a ser intrínseca a rechazar o no la hipótesis nula. Mientras que el error tipo 2 nos va a hablar más de la capacidad que tenemos para o de la probabilidad que tenemos para no detectar un efecto. ¿Sale? Entonces, en función de eso, existe el poder estadístico. El poder estadístico es el complemento del error tipo 2 o del error beta. Si nosotros estamos diciendo que el error beta es la probabilidad de que nosotros no rechacemos la hipótesis nula cuando sí debemos hacerlo, o sea, la probabilidad de no detectar un efecto, entonces nosotros vamos a poder decir que el complemento de ese error es el poder estadístico, es decir, qué tan probable es que nosotros podamos detectar un efecto. ¿Sale? Esto depende de varios factores, incluido el tamaño de muestra. El poder estadístico depende del tamaño de muestra, del tamaño del efecto y del nivel de P. Entonces nosotros tenemos que hacer un balance entre el valor de alfa y el valor de beta para que nuestro esquema inferencial de hipótesis estadística nos sea de utilidad. Ahora, este cálculo de poder estadístico se tiene que hacer antes de desarrollar un estudio. Es muy probable que en algún punto ustedes, cuando manden un artículo a la publicación o cuando estén desarrollando algún tipo de protocolo, les digan, oye, no te está saliendo porque no tienes poder, calcúlame el poder. Aquí les pongo un consejo que es importante que consideren. El cálculo del poder post hoc, es decir, una vez que el estudio ha concluido, arroja resultados no reversibles y no se debe hacer. Es decir, el cálculo del poder estadístico debe hacerse antes del estudio y antes de la prueba estadística. Calcular el poder después de que ya se hizo el estudio, que ya se tienen los datos, no tiene ninguna utilidad práctica. ¿Sale? Y entonces es una mala práctica y les recomiendo que no lo hagan. Basado en estos conceptos de cómo funciona el esquema inferencial de hipótesis estadísticas, ustedes tienen que desarrollar una habilidad práctica para elegir pruebas estadísticas en estudios de investigación. Entonces, vamos a poner una idea que nos va a ayudar a entender las pruebas estadísticas de una forma más práctica. Ya la parte estadística de las distribuciones ya le hemos comentado. Ahorita lo que me interesa es que adquieran una habilidad más práctica. Entonces, primero hay que conocer qué datos tenemos. Estamos lidiando con variables continuas, con variables categóricas, con variables nominales, con lo que estamos trabajando. Segunda cuestión, ¿cuál es la pregunta de investigación? Ya que sabemos cómo son los datos que tenemos, pues, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos demostrar o hacia dónde queremos ir? Y en función de eso establecer una hipótesis, un esquema inferencial de hipótesis estadística. Tercero, ¿cuál es el tamaño de nuestra muestra? ¿Y qué distribución sigue la variable que nosotros queremos identificar? Entonces, les recuerdo nada más, porque esto seguramente ya lo han tocado en cursos de metodología de la investigación, que en las escalas de medición nosotros tenemos variables de tipo categóricas o cualitativas, donde las variables nominales no importa el orden, solo son categorías independientes, por ejemplo, los grupos A, B, O sanguíneos, mientras que en la ordinal se importa, ¿no? Por ejemplo, la clasificación funcional de disnea de la NIJA o el índice de masa corporal. Las categorías de normopeso, sobrepeso y obesidad son jerárquicas y el orden sí importa.
¿no? También tenemos escalas de medición numéricas, por ejemplo, aquellas que son de intervalo, donde el cero no es absoluto, y entonces podemos tener números negativos, positivos, y el cero no indica la ausencia de un atributo. Y las de razón, donde el cero absoluto tiene un atributo y es significativo y importante. ¿Sale? Aquí ustedes van a oír la idea de que las pruebas de hipótesis en función de la distribución de los datos pueden ser paramétricas y no paramétricas. En función de eso, las pruebas estadísticas van a ser también de ese tipo. Ahora, aquí les voy a dar una definición de paramétrica que es la más frecuente, pero también les voy a hablar de la definición de paramétrica que es la más correcta. La más frecuente de paramétrica es que asumen que los datos se obtienen de una muestra de un tipo específico de distribución. Entonces, esa es la más correcta, ¿sale? A ustedes les van a decir que paramétrico es que sigue o no la distribución normal. Eso es incorrecto. Que una prueba sea paramétrica es que asume una distribución. Y si asumes una distribución, vas a estimar un parámetro de esa distribución. Si no lo estás haciendo, si tú no quieres estimar el parámetro de una distribución, entonces usas pruebas no paramétricas, donde lo más frecuente es que les dicen que usan no paramétricas porque no cumple el supuesto de normalidad. Vamos a ver que, por ejemplo, en el análisis de supervivencia existen pruebas paramétricas y, sin embargo, la supervivencia no sigue una distribución normal. Cuando hablamos de una prueba paramétrica, es que tenemos una distribución que suponemos es conocida y vamos a estimar el parámetro de esa distribución. Una prueba no paramétrica no asume que la distribución es conocida. Por lo tanto, no vamos a estimar un parámetro, sino lo vamos a hacer independiente de la distribución. Ahora, para las pruebas, sobre todo la TD-Student y las pruebas de ANOVA, una prueba paramétrica, sobre todo cuando lidia con medias y desviación estándar, sí habla de la distribución normal. Sin embargo, vamos a ver que vamos a usar el concepto de pruebas paramétricas en otros puntos en el curso y no me gustaría que se queden con la idea de que paramétrico es que cumpla o no la distribución normal. ¿Sale? Entonces, lo mejor es que conozcamos la distribución de nuestros datos y por ende las pruebas paramétricas van a tener un mejor desempeño que las no paramétricas. Sin embargo, sí es importante que conozcamos la distribución. Aquí les pongo una caricatura donde dice, esto parece un error de datos paramétricos, si me lo preguntas. Pues sí, porque quieres ajustar un parámetro a una distribución que no es, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se selecciona usar pruebas paramétricas, tenemos que tener certeza de que la distribución que queremos evaluar es una distribución conocida y con la cual tenemos los datos para estimar los parámetros que nos sean de utilidad. Ahora, vamos a hablar de pruebas paramétricas en el contexto de asumir que la prueba paramétrica es equivalente a normalidad, ¿sale? De aquí en adelante voy a hablar en ese sentido. Sin embargo, ya ahorita les puse algunos bemoles sobre qué significa una prueba paramétrica. Bueno, pruebas paramétricas en el contexto de la normalidad requieren algunos supuestos. Primero, deberíamos tener idealmente un muestreo al azar de una población definida. Esto es un requisito para que se haga inferencia. Si nosotros no queremos hacer inferencia, es decir, que nuestra muestra no represente a la población, aún así podemos hacer pruebas de hipótesis, pero debemos acotar que nuestras conclusiones se basan en la población de donde se obtuvo la muestra y que no se puede hacer una extrapolación a toda la población general. ¿Sale? Segundo punto, nuestras variables para las pruebas paramétricas deben de ser cuantitativas, porque son variables con una distribución conocida, es decir, deben de ser de intervalo o razón. Cuando las pruebas paramétricas se atañen a la distribución normal, esta distribución debe de ser simétrica. A mí me gustaría enfatizar que la normalidad es algo deseable, pero no necesario. Lo que se busca es que la distribución sea simétrica en torno a la media, ¿sale? Si no se alcanza una distribución normal, esto podría ser porque hay una kurtosis modificada, puede haber un ligero sesgo, pero si está simétrica en torno a la media, entonces es adecuada, ¿sale? Y se debe evaluar la homogeneidad de las varianzas, es decir, que estamos comparando grupos con variabilidades similares y que no estamos comparando un grupo que tiene poca variabilidad con uno que tiene mucha variabilidad, porque eso sería problemático. Las pruebas paramétricas tienden a tener menos supuestos, por lo que a veces se consideran más robustas y pueden ayudar a maximizar mejor el poder estadístico comparado con las pruebas paramétricas. ¿Sale? Ahora,
¿cuándo elegir pruebas no paramétricas? Esto también es importante que lo sepan. Las pruebas paramétricas se escogen en el contexto de las variables continuas, pero las no paramétricas son mucho más útiles en un contexto, por ejemplo, ordinal. Si van a usar un ítem que tiene una escala de Likert, es decir, de 1 a 5, tiene que usar una prueba no paramétrica, ¿no? Un ranking de estudiantes donde el orden importa también. Que tengan muchos valores extremos o outliers, definitivamente su distribución paramétrica va a ser más difícil de alcanzar. Y si ustedes tienen una distribución asimétrica, pues también pueden considerar usar una prueba paramétrica, aunque yo recomiendo, y lo vamos a hacer cuando hagamos modelaje, que se transforme la variable. La mayor parte de las variables alcanzan una transformación satisfactoria con un logaritmo natural. Sin embargo, vamos a ver que no siempre es el caso y podemos explorar otros tipos de transformaciones. Vamos a tener una clase específica de transformaciones para modelaje estadístico. ¿Sale? Entonces, aquí, grosso modo, les pongo una idea, no paramétrico para datos cualitativos en general, nominal u ordinal, y paramétricos para cuantitativos, pero esto es una reducción muy insatisfactoria. Aquí les pongo que la estadística no paramétrica también puede ser utilizada para evaluar mediciones por intervalo o de razón, ¿sale? Entonces, nada más tengan en cuenta que el problema que tienen las no paramétricas es que no pueden hacer inferencias sobre parámetros. Por ejemplo, no pueden comparar medias. Y eso a veces es problemático porque nos interesa comparar a lo mejor una media, ¿no? Para tener una idea más clara de lo que queremos ver. Entonces, ¿importa o no importa si escogemos una prueba paramétrica o no paramétrica? Pues bueno, sí importa en general, pero les voy a poner algunos bemoles. Si tenemos un tamaño de muestra muy grande, y la distribución es asimétrica, aquí no importa si la distribución es normal o no. Podemos usar una prueba paramétrica, porque las pruebas paramétricas son robustas para tamaños muestrales grandes, aun cuando la distribución no sea gaussiana o simétrica, ¿sale? Entonces, si tenemos un tamaño de muestra grande, se puede usar casi sin ninguna restricción una prueba paramétrica. ¿Por qué? Porque también las propias pruebas que evalúan normalidad son sensibles a tamaños de muestra grande. Entonces es un poco difícil hacer esa acotación, además de que la probabilidad de cometer un error disminuye mucho cuando el tamaño de muestra es grande. Si el tamaño de muestra es grande y nuestra distribución es simétrica, pero usamos una prueba no paramétrica, vamos a perder poder estadístico. Entonces, en un tamaño de muestra grande, en general, se prefiere usar pruebas estadísticas paramétricas. Si el tamaño de muestra... adelante, levantaron la mano. Cuando hablamos de una muestra grande, Eso es una pregunta un poco complicada. Estoy de acuerdo que es un término poco claro. Eh, Hablamos de tamaños de muestra grande en el orden de los miles en general. Miles, quizás hasta millones, ¿sale? Yo me atrevería, si quisieran usar una regla de pulgar, aunque yo no las recomiendo, hablemos de muestras grandes cuando estemos hablando de más de 5 a 10 mil sujetos, ¿sale? Ya a partir de ahí, en realidad, el tipo de distribución no hace mucha diferencia sobre la elección de una prueba paramétrica, ¿sale? Y se prefiere en general que se use una prueba paramétrica porque tiende a ser más robusta. Sin embargo, lo más correcto metodológicamente sería grande con respecto al tamaño de muestra estimado, ¿no? Lo cual pues requiere, desde luego, una asunción de que el tamaño de muestra se calculó a priori. Sabemos que esto para estudios observacionales a veces no se puede hacer. Entonces, yo les doy regla de pulgar, 5 o 10 mil sujetos para arriba, ya se considera un tamaño de muestra grande. ¿Sale? Ahora, para una muestra pequeña, por ejemplo, que tiene una distribución asimétrica y usamos una prueba paramétrica, eso sí es muy problemático, porque el valor de P va a ser inexacto. Entonces, si tienen una base de datos con menos de 10 o 5 mil sujetos, yo recomiendo siempre evaluar distribuciones, ¿sale? Siempre evalúen las distribuciones y si esta distribución es asimétrica, de preferencia váyanse con una prueba no paramétrica, ¿sale? La prueba no paramétrica les va a dar un valor de P mucho más exacto y van a poder sacar conclusiones más robustas. Si tienen una distribución simétrica con una muestra pequeña y usan una prueba no paramétrica, van a perder poder estadístico, ¿sale? Entonces, mi recomendación para muestras pequeñas, menos de 10 mil sujetos, siempre evalúen la distribución, aunque en general yo recomiendo siempre evaluar la distribución, pero
Si tienen más de 10,000 y solo están explorando, pudieran obviarlo un poco con un tamaño de muestra grande. Pero con un tamaño de muestra pequeño recomiendo siempre hacerlo, siempre explorarlo y evaluar en caso de que no haya simetría, hacer una transformación porque la prueba paramétrica maximiza el tamaño de la muestra. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda sobre cómo escoger pruebas paramétricas, sobre las diferencias entre estos conceptos? No, tú. Todo bien. Muy bien. Entonces, continuamos. Aquí les muestro un ejemplo, por ejemplo, de los niveles de sangre en cafeína. Y acá tenemos una curva normal para evaluarlo un poco. Esta curva normal tiene un ligero sesgo, como pueden ver, tiene valores extremos hacia este lado, ¿no? Este es un ejemplo, si tenemos un tamaño de muestra pequeño, 800 sujetos, después vamos a aplicar una transformación, ¿no? Aplicamos una transformación y ahora ya obtenemos una mayor simetría. Ya no tenemos tantos valores extremos, o si los tenemos, al menos son simétricos a lo largo de la curva. Entonces, a veces la transformación puede ser de mucha utilidad y les puede ayudar a que ustedes puedan utilizar pruebas paramétricas con mayor confiabilidad y puedan maximizar su poder estadístico. ¿Sale? Ahora, ¿qué pruebas estadísticas usar? Vamos a empezar primero con el análisis bivariado y les voy a poner un ejemplo. Aquí me gustaría que hubiera intervenciones. Pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Entonces, la pregunta de investigación ¿es el medicamento X más eficiente para reducir la tensión arterial en comparación con el medicamento Y? Entonces vamos a hablar primero del desenlace primario, es decir, cuál es la variable dependiente de esta pregunta de investigación. La reducción de la TA. Muy bien, tenemos que es la presión arterial, ¿sale? ¿Qué tipo de variable es la presión arterial? Continua. Continua, ¿sale? Muy bien. Nuestra variable independiente compara el medicamento X contra el medicamento Y, ¿sale? Lo cual es una variable ¿de qué tipo? Dicotómica. Dicotómica, es categórica de tipo dicotómica, ¿sale? Entonces, ¿qué tipo de prueba estadística escogerían para una pregunta de investigación que tiene estas características? Paramétrica. Una prueba paramétrica y dentro de las paramétricas, asumiendo que es una distribución normal y por lo tanto queremos comparar medias, ¿qué prueba estadística escogerían? T-test. Una prueba de TED-Student, ¿no? Fantástico, ahorita vamos a verla con más detalle. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comparar al menos 3 medias? Una disculpa aquí por las mayúsculas, se me fueron. Queremos comparar un antibiótico contra el antibiótico 2 contra el manejo sintomático como tratamientos para otitis media aguda, comparando la duración en días de los síntomas. Esta es una pregunta un poco distinta. ¿Cuál es el desenlace primario? La variable dependiente. La duración de los de las. síntomas. Ok, la duración de los síntomas en días. ¿Sale? ¿Cuál es la variable independiente? El antibiótico. Aquí sería la comparación de los tipos de tratamiento, ¿no? Que sería antibiótico 1 contra antibiótico 2 contra tratamiento sintomático. ¿Sale? ¿Qué clasificación tiene mi variable dependiente, que es la duración de los síntomas en días? De la variable dependiente. Sí, De igual, continua. es continua, ¿sale? No sabemos si es normal, porque si lo manejamos en días completos, estamos hablando de una variable discreta, ¿no? ¿Y ahora qué clasificación tiene la variable independiente? Categórica. Es categórica politómica, ¿no? Porque ahora tenemos más de una categoría. ¿Qué tipo de prueba estadística usarían en este contexto? Una nova. Una nova, ¿no? ¿Podríamos usar t-test? Pregunta. No, porque estamos comparando más de dos grupos. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí nuestra hipótesis nula sería que los tratamientos son iguales, mientras que la alterna implicaría una diferencia. ¿Sale?
Entonces aquí les pongo una tablita que vamos a ir llenando a lo largo de la clase y que cuando les pase la diapositiva espero les sea de utilidad. Pero bueno, tenemos aquí variables continuas y una distribución simétrica. Entonces, al comparar dos grupos donde la variable independiente es binaria, nosotros vamos a usar la prueba T. Esta prueba T ahorita vamos a ver tiene un componente no pareado y tiene un componente pareado. Sin embargo, existe una variante cuando la distribución es asimétrica, que es no paramétrica, que es la prueba de Mann-Whitney y la de Wilcoxon, ¿sale? Entonces vamos a entrar en detalle con cada una de estas pruebas. Primero la prueba T-de-Student. Ya habíamos hablado de la distribución T-de-Student. Decíamos que difería de la distribución normal con respecto a los grados de libertad. Los grados de libertad era la variabilidad que nosotros permitíamos en la varianza, ¿se acuerdan? Entonces, la prueba T-de-Student es la más usada en la literatura médica. El porcentaje de artículos que usan la prueba T va del 10 al 60%. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes al momento de usar la prueba T-de-Student es que los autores no discuten los supuestos en más del 85% de los artículos. La prueba T-de-Student es esta formulita estadística, ¿sale? Que lo que hace es compara la media de esa distribución con una media hipotética. Esa media hipotética es una media de un cuantil T-de-Student, ¿sale? Y lo divide entre la desviación estandarizada por la raíz cuadrada de la n, ¿sale? Entonces, la prueba T-de-Student nos sirve para comparar medias. Vean simplemente la fórmula, me está especificando la distancia entre una media con respecto a otra, ¿sale? Esto me va a permitir hacer comparaciones un poco más precisas entre medias. Y les había comentado en la tabla que existe una prueba de T no pareada y una prueba de T pareada. Entonces vamos a establecer esa diferencia. En realidad, el nombre formal para la prueba de T no pareada es prueba de T para muestras independientes. La prueba de T para muestras independientes no necesariamente requiere el mismo tamaño entre ambos grupos. Las muestras no están relacionadas entre sí. Por ejemplo, si yo soy un sujeto y hoy me miden la glucosa, me dan metformina y me la miden mañana, la glucosa que tengo mañana depende de la de hoy. A eso nos referimos con que las muestras son independientes. Ese sujeto tiene muestras dependientes. No podemos usar la prueba T para muestras independientes cuando las observaciones dependen una de otra. O por ejemplo, mi sujeto está pareado con otro sujeto. Entonces yo ya no puedo usar pruebas para muestras independientes. Tengo que especificar en mi prueba que las observaciones tienen cierta dependencia. Entonces, la prueba T para muestras dependientes existe cuando hay una dependencia entre las observaciones. Generalmente, los grupos deben tener el mismo tamaño. Por ejemplo, compara antes y después a individuos o individuos que han sido pareados. Por ejemplo, compara antes y después en un mismo paciente. Compara tratamiento en un lado del cuerpo contra otro lado en el mismo paciente. Compara gemelos o compara dos grupos que han sido pareados por algunas características. Es muy importante que al momento de escoger la prueba de hipótesis nosotros tengamos claridad de si estamos lidiando con una T pareada o con una T no pareada, ¿sale? Eso viene desde el diseño. Tenemos que tenerlo considerado porque si no nuestra inferencia va a ser problemática y no nos va a permitir llegar a conclusiones claras, ¿sale? Ahora, esta prueba de T que compara medias, que puede ser medias pareadas o medias independientes, tiene algunos supuestos. Por ejemplo, la variable dependiente debe de ser continua, mientras que la variable independiente debe de ser binomial, es decir, debe tener dos grupos. Las observaciones para la prueba T-de-Student de muestras independientes deben de ser independientes entre sí. Este supuesto no es necesario cuando ya especificamos la prueba T-de-Student para muestras pareadas o dependientes, ¿sale? La variable dependiente debe tener una distribución simétrica. No debe de ser distribución normal, necesariamente, pero sí debe de ser simétrica en torno a la media. ¿Esto por qué? Porque usa la prueba T-de-Student a través de una distribución T-de-Student que, si recuerdan, es simétrica en torno a la media. Si nosotros no tenemos esta simetría, entonces no es útil utilizar esta prueba. Y debemos comparar grupos que tengan variabilidad similar, es decir, debe existir homogeneidad de varianza, también conocido como homocedasticidad. Debemos de estar comparando grupos que tengan varianzas similares entre sí. ¿Qué es la prueba de homogeneidad de varianzas? Porque esta es una prueba estadística, ¿sale?
En general, nosotros podemos usar tres tipos de pruebas de homogeneidad de varianzas. Tenemos la prueba F, que esta la vamos a ver con más detalle en la próxima clase, que vamos a hablar de análisis experimental y ANOVA. Y la prueba F nos sirve para comparar varianzas de dos grupos. Los datos deben de provenir de distribuciones simétricas, ¿sale? Entonces, la prueba F verifica que las varianzas de dos grupos sean iguales. Por lo tanto, la hipótesis nula es que las varianzas de ambos grupos son iguales. Lo que nosotros queremos es no rechazar la hipótesis nula en esta prueba, porque eso demuestra homogeneidad de varianza. Entonces, una prueba F no significativa nos es de utilidad. ¿Sale? Una prueba F significativa nos indica que hay heterogeneidad de varianzas y sí se puede hacer la prueba T-de-Student, pero se le debe de hacer una corrección que se llama corrección de Welch. ¿Sale? Existen otras pruebas de homogeneidad de varianzas que es importante que las conozcan, que es la prueba de Bartlett, la prueba de Levene, que de hecho es una que se utiliza mucho más comparada con la prueba F para comparar homogeneidad de varianzas, y la prueba de Flickner-Killing, ¿sale? Que esta es una prueba no paramétrica para evaluar desviaciones de la normalidad en la varianza. ¿Cuál es la más útil? En realidad, la que más se usa es la prueba de Levene, pero si utilizan la prueba F tampoco habría ningún problema, siempre que se demuestre este supuesto de homogeneidad de varianza. Es uno de los supuestos más importantes porque sí existe una forma de corregirlo. Si ustedes detectan heterocedasticidad u heterogeneidad de varianzas, tienen que utilizar la corrección de Welch, ¿sale? Y esto le va a dar muchísimo más poder estadístico a su prueba T-de-Student, ¿vale? Ahora, la T-de-Student pareada, que es la T-de-Student pareada o antes después, es muy útil porque detecta cambios que de otra manera se hubieran ocultado por la variación entre los sujetos, porque cada sujeto es su propio control. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos un antes después, el sujeto antes y después de alguna intervención, y esta P corresponde a una P resultado de una T pareada. ¿Sale? Tenemos, por ejemplo, aquí la distribución de la presión arterial sistólica pretratamiento, que es esta curva azul, y la post-tratamiento, que es esta curva roja. La diferencia entre estas dos nos va a dar la comparación, que es lo que hace la prueba T-de-Student pareada con un intervalo de confianza. ¿Sale? El equivalente a la T-de-Student pareada para variables nominales se llama prueba de McNemar. La prueba de McNemar compara un antes-después de categorías. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente con y sin hipertensión controlada para hablar de una variable categórica, ¿no? Mientras que si nosotros queremos usar una variable una prueba no paramétrica, podemos utilizar la prueba de Wilcoxon con rangos de signo, ¿sale? Que aquí es cuando nosotros no podemos demostrar una distribución normal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí de la prueba T-de-Student para muestras independientes o de la prueba T-de-Student para muestras dependientes? No, todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar brevemente de la prueba de Udemann-Whitney. La prueba Udemann-Whitney es una prueba no paramétrica. Les van a decir que sirve para comparar medianas. Sin embargo, esto no es técnicamente correcto, ¿sale? La prueba Udemann-Whitney lo que compara son rangos, ¿sale? Básicamente tú puedes usar esta prueba cuando tu variable dependiente es continua y asimétrica u ordinal. Tu variable independiente tiene que ser binomial. Tus observaciones deben de ser independientes y las distribuciones de la variable independiente deben tener la misma forma. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una variable que claramente no es simétrica, ¿sale? No es simétrica porque estamos viendo que tiene un sesgo importante. Pudiéramos intentar una transformación y mejor intentar una prueba paramétrica, ¿sale? Sin embargo, si las dos distribuciones son similares en torno a la variable independiente, que en este caso es hombres y mujeres, podemos usar la prueba Udemann-Whitney. Que la prueba Udemann-Whitney lo que compara es si los rangos entre una distribución son similares o diferentes entre sí. Si los rangos son similares, entonces no hay diferencia entre las distribuciones. Si los rangos son diferentes, entonces las distribuciones son diferentes y el p-value será significativo. La prueba de Udemann-Whitney es una buena alternativa a la prueba T-de-Student cuando no conocemos o no queremos asumir una distribución o nuestra variable no sigue una distribución simétrica en torno a la media. ¿Sale?
Ahora, ¿qué hace la prueba de Ullmann-Whitney? Primero, elija la muestra para cual los rangos parecen ser más pequeños. A este le vamos a llamar muestra 1 y llame a la otra muestra 2. La prueba de Ullmann-Whitney entonces toma cada observación de la muestra 1 y cuenta el número de observaciones de la muestra 2 que son más pequeñas. El total de estos recuentos se llama U, que es la U que está especificada aquí. ¿Sale? Organizas todas las observaciones en una serie clasificada, es decir, clasificas todas las observaciones sin importar en qué muestra se encuentran. Y vas a sumar los rangos que provienen de la muestra 1. La suma de los rangos de la muestra 2 se sigue y se calcula también, ya que la suma de todos los rangos es igual a n por n más 1 entre 2, donde n es el número total de observaciones. La hipótesis nula de la Ullmann-Whitney es la probabilidad de que un miembro de la primera población extraída al azar supere a un miembro de la segunda población extraído al azar. ¿Sale? La prueba de Ullmann-Whitney no es una diferencia de las medianas. Como pueden ver, lo que hace es que organiza las observaciones y compara los rangos, y estás comparando qué tan probable es que si yo saco a alguien de U1 sea aleatoriamente mayor a U2. ¿Sale? Nosotros no estamos haciendo suposición sobre la distribución debido a que es una prueba no paramétrica. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre la prueba de Ullmann-Whitney? Entonces, ¿por qué en esta prueba la mayoría de los informes siempre van acompañados del reporte de la mediana? ¿O eso sería incorrecto? No, es correcto. Tú vas a reportar la prueba de Ullmann-Whitney y generalmente vas a querer reportar una medida de tendencia central. Como tu distribución está sesgada, tú no puedes reportar la media, porque tu media no va a ser exactamente la media. Tu media va a estar por acá, por ejemplo, ¿no? Porque lo va a jalar la cola. Entonces, tú reportas una medida de tendencia central para dar una idea de la distribución. Entonces, das la mediana y el rango intercuartilar. O sea, das, por ejemplo, la percentila 25 y la percentila 75, ¿no? Que te da una idea de más o menos qué distribución sigue los datos, pero esto es ilustrativo, ¿sale? Entonces, tú pones la mediana para ilustrar la comparación de tus distribuciones en función de la prueba de rangos. Pero no puedes decir que las medianas son necesariamente distintas entre sí porque la prueba no comparó medianas. Sí puedes decir, la mediana de este grupo es mayor a esta, ¿sale? Pero los grupos entre sí son diferentes de acuerdo a los rangos, ¿vale? Técnicamente, si los grupos son diferentes, la mediana tiene que ser distinta, ¿no? Por la forma en que están ordenados. Entonces, puedes tú hablar de que la mediana es diferente de un grupo y otro. Pero lo que a mí me gustaría que ustedes entendieran desde el punto de vista estadístico es que la prueba no compara medianas, ¿sale? Entonces, tú no tienes evidencia estadística para decir que las medianas son distintas, pero sí que la distribución en general es distinta. Entonces, no solo la mediana es distinta, los cuartiles son distintos, los percentiles son distintos, toda la distribución es distinta, ¿sale? Por eso puedes acompañarlo de una mediana. ¿Sí queda clara esa idea? Sí. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a continuar. Estas pruebas, ustedes van a ver que generalmente se reportan con un valor de 2 colas. Entonces hay que hablar a qué nos referimos con 2 colas. Cuando hablamos de 2 colas, no hay dirección en la diferencia, es decir, decimos que son diferentes, pero no asumimos que es mayor o es menor. ¿Sale? ¿Qué ventajas tiene hacer algo de 2 colas? Pues puede considerar todos los escenarios, ¿no? Que no sean iguales, o sea, que considera que sea menor, que sea mayor o que no haya diferencia. Entonces puede ser un poquito más confiable. El problema es que requieres más poder para hacer una prueba de 2 colas. Una prueba de una cola donde tú ya estás seguro que o es mayor o menor, pues entonces puedes tener mejor significancia o alcanzar la significancia estadística más rápido, perdón. Entonces, si ustedes tienen certeza sobre la dirección, una prueba de una cola va a requerir un tamaño de muestra más pequeño. Sin embargo, si quieren tener un poco más de rango para movilizarse, una prueba de 2 colas va a permitir considerar todos los escenarios. ¿Sale? Entonces, una prueba de 2 colas, el problema requiere más poder estadístico, pero es más precisa. Y el otro problema de una cola es que si tú ya te comprometes y no se demuestra que es mayor una que la otra, tampoco puedes decir que es menor, ¿sale? Porque no tienes la evidencia estadística para apoyar ese supuesto o esa conclusión. ¿Ok?
Muy bien. Vamos a otro tipo de pruebas estadísticas, ahora que ya hemos concluido con el análisis bivariado para variables continuas. Pregunta: ¿los habitantes de la Ciudad de México gastan más en medicamentos mensualmente que los habitantes de Monterrey? ¿Cuál es el desenlace primario de esta pregunta de investigación? El gasto. Muy bien, gasto en antibióticos. ¿Cuál es la variable independiente? La ciudad. La Ciudad de México contra Monterrey. ¿Cómo se clasifica la variable dependiente? ¿Cómo continúa? Muy bien, perfecto, es continuo. ¿Y la variable independiente? Dicotómica. Dicotómica. Categórica. Perfecto. Entonces, si nosotros planteamos la prueba que podemos usar, ustedes estarían de acuerdo que aquí conviene usar una prueba para muestras independientes o no pareada, ¿sale? Porque la hipótesis nula sería la media de gasto en antibióticos en la Ciudad de México contra la media de gastos en Monterrey. Ahora vamos a ver una pregunta ligeramente modificada, ¿sale? ¿Los habitantes de la Ciudad de México gastan más en medicamentos mensualmente en enero o en febrero? ¿Qué tipo de pregunta es, o qué tipo de variable es la variable dependiente? ¿También continúa es el gasto? Muy bien, continúa. La independiente, enero contra febrero, pero de los mismos habitantes de la Ciudad de México. ¿Qué clasificación tiene mi variable independiente ahora? También dicotómica, pero ahora son los meses. Ahora es categórica y es binomial. ¿Qué prueba estadística usarían en esta pregunta de investigación? Una T pareada. Una T pareada, fantástico. ¿Por qué? Porque se está comparando una población contra sí misma, pero en diferente tiempo. Muy bien. Y eso es muy importante que lo consideren. En el contexto del modelaje estadístico, cuando ya pasemos a hacer modelos, este tipo de comparaciones tienen que incluir esta dependencia, ¿sale? Cuando veamos modelos mixtos, ahí vamos a ver que identifiquen esto desde una prueba estadística, les va a ayudar mucho al momento de modelar para que puedan hacer modelos que mejor representen la situación a la que se están enfrentando, ¿sale? Muy bien. Ahora, vamos a hacer una comparación de proporciones, ¿sale? Vamos a ver nuestra pregunta de investigación. Pacientes con derrame pleural secundario a malignidad. La pleurodesis con nitrato de plata causa menos recurrencias que el tratamiento con talco. ¿Cuál sería mi desenlace primario, mi variable dependiente? ¿Las recurrencias? Muy bien, sería la respuesta. La respuesta clínica, tenemos recurrencia, que es sí o no, ¿sale? La independiente. ¿El tratamiento que se utilice? ¿El nitrato de plata o el talco? Muy bien. Entonces tenemos el grupo de tratamiento. Ahora, la clasificación de la variable dependiente y de la independiente es la misma. ¿Cuál es? ¿Categórica binomial? Muy bien. Entonces, en ambos casos es categórica binomial. Entonces, nuestra prueba de hipótesis en este caso, lo que va a comparar es que no hay diferencia en las proporciones entre grupos, mientras que la hipótesis alternativa nos va a decir que la proporción de un grupo es diferente a la otra. En este contexto, podríamos nosotros agarrar una prueba de Student y hacerla. El paquete estadístico se los va a hacer, ¿sale? Sin embargo, no considera la naturaleza de la distribución, que en este caso estamos lidiando con una distribución de tipo G cuadrada, en lugar de una distribución de tipo T-Student. Entonces, estamos llenando todavía este cuadrito, y ahora lo que queremos hacer es comparar dos grupos donde la variable independiente es binaria y la variable dependiente es categórica. Y entonces tenemos dos pruebas: la prueba de G cuadrada y la prueba exacta de Fisher. La G cuadrada nos sirve para comparar proporciones entre dos o más grupos, ¿sale? Por ejemplo, la proporción de muertes en pacientes que están recibiendo dos tratamientos. La G cuadrada es esta, y lo que compara es la frecuencia o la distribución observada en una celda con respecto a la esperada, ¿sale?
Entonces vamos a comparar lo observado contra lo esperado. Y vamos a tratar de generar una distribución donde tengamos una región de rechazo. Noten que la prueba G cuadrada, a diferencia de la prueba TD Student, solo puede ser de una cola por el tipo de región de rechazo que tenemos y solo tiene valores positivos. Entonces, esta prueba G cuadrada, que solo adquiere valores positivos porque se eleva al cuadrado la diferencia para que todas las diferencias consideren, solamente va a poder ser de una cola. Solamente se puede usar con datos nominales. Las frecuencias representan conteos individuales, no hay un orden ni un rango, porque entonces ya no podemos usar nuestra prueba G cuadrada. Tenemos que usar pruebas para variables ordinales, que ya vimos que podemos usar pruebas no paramétricas para variables continuas. La G cuadrada no solo se usa para tablas de 2×2, se puede usar para grupos de tablas de 2×3, de 3×4, y las categorías en este caso deben de ser mutuamente excluyentes. Es decir, estás vivo o estás muerto. No puede haber muertos vivos ni vivos muertos. ¿Sale? Ahora, existe una corrección que se le puede hacer a la prueba de G cuadrada cuando las celdas dentro de nuestro conteo, o sea, todas nuestras celdas, tengan un valor menor a 5, un valor esperado menor a 5. La prueba de G cuadrada tiene ese supuesto. Máximo el 20% de las celdas de la tabla pueden tener frecuencias menores a 5. Entonces, si tenemos una tabla de 2×2 y tenemos una sola celda, donde una de esas celdas tenga una frecuencia menor a 5, pues esto ya es mucho más que el 20%, porque es el 25% de nuestras celdas, ¿no? Y tenemos que utilizar alguna de estas dos alternativas, la prueba de G cuadrada con corrección de Yates o la prueba exacta de Fisher. Entonces, la prueba de G cuadrada con la corrección de Yates, noten que en lugar de solo elevar al cuadrado esta diferencia entre lo observado y lo esperado, toma el valor absoluto de esa diferencia y le resta 0.5. ¿Sale? Sin embargo, en general, asumir una distribución binomial en estos casos no es lo más correcto y lo que se asume es una distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica requiere que se haga la prueba exacta de Fisher, que es exacta porque a diferencia de Yates, que nos da un valor de P aproximado, el valor de P arrojado por la prueba exacta de Fisher es un poco más preciso. ¿Sale? La prueba exacta de Fisher es una prueba de independencia en una tabla de 2×2 y es útil cuando el tamaño de muestra es pequeño o cuando tenemos un conteo de celdas menor a 0.5. Y lo que nos va a dar es un valor que sí va a tener un valor de significancia a 2 colas, porque es una distribución hipergeométrica. ¿Sale? Entonces, la prueba exacta de Fisher nos va a dar un valor de P exacto mucho más preciso cuando tenemos tamaños de muestra pequeños. Mi recomendación, en lugar de usar la corrección de Yates, usen la prueba exacta de Fisher, ¿sale? Que considera esta distribución hipergeométrica y por lo tanto es un poco más precisa. Entonces, aquí viene un poco lo que les decía, la prueba de Fisher es la mejor opción porque da un valor de P exacto. G cuadrada es más fácil de calcular, pero solo da valores aproximados y la corrección de Yates hace una mejor aproximación. Definitivamente se debe evitar la G cuadrada cuando los valores en la tabla de contingencia sean pequeños. Con Fisher no es necesario ni posible usar la corrección de Yates. Entonces, la prueba exacta de Fisher es suficiente y les va a permitir sacar conclusiones más precisas cuando su tamaño de muestra sea pequeño. ¿Sale? Aquí va un ejemplo de cómo funciona la prueba de G cuadrada. En la misma pregunta de investigación que habíamos hecho, se reclutan 40 pacientes a pleurodesis química, 20 en el grupo con nitrato de plata y 20 con talco. Los desenlaces son: en el grupo de nitrato de plata, 14 tienen buena respuesta y 6 tienen recurrencia. En el grupo de talco, 7 tienen buena respuesta y 13 tienen recurrencia. Entonces nosotros podemos agarrar nuestra tabla de contingencia, calcular nuestros valores observados menos nuestros valores esperados y con ello sacar una estimación en el cálculo del tamaño. Pregunta: ¿tenemos criterios suficientes para usar una prueba de G cuadrada en este contexto? ¿Sí o no? Sí, porque ninguno de los valores es menor de 5. Exacto. Es probable que si nosotros hacemos las dos, porque pueden hacer G cuadrada y Fisher, los valores de P sean muy similares, ¿sale? Entonces, lo podemos hacer. De hecho, cuando nosotros hacemos esta evaluación, sí observamos una diferencia estadísticamente significativa en las recurrencias comparando a los grupos, y esto nos permite concluir
que el nitrato de plata induce menos recurrencias comparada con el talco para pleurodesis. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda sobre las pruebas categóricas? No, ninguna. Muy bien, ahora vamos a ver tres tipos de pruebas o modelos estadísticos que vamos a ver con más detalle después en el curso, pero quiero que las tengan presentes porque se desprenden del mismo tipo de pensamiento que hemos estado teniendo hasta ahorita. Y voy a retomar la pregunta que habíamos hecho para otitis media, ¿sale? Tenemos un desenlace primario que es continuo, que es la duración de los síntomas en días, una variable independiente que tiene 3 categorías, y aquí, como bien habían comentado, no podemos usar la prueba TED-Student, porque queremos comparar al menos test medias, ¿no? Entonces, la hipótesis alternativa, queremos demostrar que por lo menos 2 o una de estas medias es distinta a la otra, ¿sale? Entonces, dentro de nuestra tablita, vamos a comparar 3 o más grupos donde la variable independiente es categórica, y aquí entramos en la prueba de ANOVA. También existe la prueba de Kruskal-Wallis o la de Friedman para las variables continuas. Sin embargo, para las variables categóricas vamos a seguir utilizando nuestra prueba de G cuadrada. ¿Sale? Entonces, vamos a ver muy brevemente, porque es el objetivo de la siguiente clase, hablar con más detalle de ANOVA. ¿Qué es ANOVA? ¿Sale? ANOVA son las siglas para hablar de análisis de varianza. Y generalmente la prueba de ANOVA compara 3 o más medias, aunque vamos a ver que en realidad la prueba de ANOVA no va a estar funcionando como una comparación de medias. En realidad ANOVA, y van a decir, ¿por qué un análisis de varianza compara medias? ¿No? En realidad lo que compara ANOVA es la razón de variabilidad, es decir, compara la varianza entre grupos con la varianza entre grupos. Entonces, si descomponemos la varianza, que es lo que hace ANOVA, vamos a obtener un componente de la varianza entre grupos con la varianza entre grupos. A esto le llamamos radio F o razón F. Esta prueba F se parece mucho a la prueba de comparación de varianzas que vimos cuando estábamos hablando de la prueba TED-Student, ¿sale? Porque es exactamente la misma. La prueba F lo que compara es la varianza entre grupos comparada con la varianza intragrupos, ¿sale? Entonces, si es un análisis de varianza, ¿de qué forma nos permite concluir que hay diferencias entre medias? Pues bueno, para evaluar diferencias específicas en ANOVA, tenemos que hacer pruebas post-hoc. ¿Por qué? Porque ANOVA solo nos va a permitir la conclusión de que en uno de esos grupos, la diferencia entre grupos es mayor que la diferencia dentro de los grupos. Entonces, solo podemos concluir que uno de esos grupos debe de ser distinto. Pero si nosotros queremos llegar a conclusiones más precisas de esta comparación, tenemos que hacer una prueba post-hoc, que vamos a ver con detalle en la próxima clase. Por ejemplo, la prueba Tukey, la prueba Bonferroni, o las pruebas de comparación de medias, que son como pruebas TED-Student, pero que corrigen para comparaciones múltiples. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Cuando los datos no son paramétricos, o no podemos asumir una distribución simétrica, vamos a usar la prueba de Kruskal-Wallis, donde la prueba post-hoc igual es la prueba de Dunn. Kruskal-Wallis compara la variabilidad de rangos entre grupos. Y para poder llegar a una conclusión de la diferencia de rangos entre grupos, tenemos que usar la prueba de Dunn. ¿Sale? ANOVA también permite ver concepto de interacción estadística y ajuste por variables. Entonces, cuando tenemos un análisis simple, donde comparamos 3 grupos, le vamos a llamar ANOVA de una vía. Cuando queremos ajustar entre grupos o ver interacciones, vamos a tener ANOVA de 2 vías. El ANOVA de 2 vías puede considerar ajuste, que se le llama modelo aditivo, donde no hay interacción, o donde haya una interacción, de lo cual vamos a hablar en la próxima clase. ¿Sale? A eso se le llama una ANOVA de 2 vías. Entonces, ANOVA es un análisis de varianza. Para comparar diferencias de medias entre grupos, tenemos que usar un análisis post-hoc. El problema del análisis post-hoc es que al comparar más de 2 grupos, tenemos que hacer una corrección para comparaciones múltiples, y eso no lo hace TED-Student. Lo hace Tukey, Bonferroni o DMS. Entonces, cuando les preguntaba, ¿podemos usar TED-Student? Sí, claro que sí. De hecho, la prueba más simple de TED, el tipo de análisis post-hoc más simple que hace ANOVA es una TED-Student.
pero que corrige por comparaciones múltiples, ¿sale? Y a eso se le llama corrección de Bonferroni. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver ahora otro ejemplo. ¿Qué prueba usar para saber cómo difiere la glucemia en ayuno de hombres y mujeres de 3 razas diferentes: hispanos, asiáticos y caucásicos? Nuestro desenlace primario es la glucemia en ayuno, mientras que nuestra variable independiente tiene 2 niveles: hombres y mujeres e hispanos contra asiáticos contra caucásicos. Entonces, mientras que una es continua, tenemos 2 tipos de variable categórica: hombres y mujeres, lo cual sería dicotómico; hispanos, asiáticos y caucásicos, que es nominal. Entonces vamos a tener hombres hispánicos, asiáticos y caucásicos; mujeres, hispanos, asiáticos y caucásicos. Aquí es donde entra el análisis de ANOVA. Vamos a hacer una ANOVA 2×3 porque tenemos 2×3 grupos. Y un posible análisis de interacción, que va a ser el objetivo de la próxima clase. ¿Sale? Ahora vamos 2×3, disculpe, ¿el 2×3 es de 2 vías? Sí, es un análisis de 2 vías, pero que tiene 2 grupos, que es hombres y mujeres, y 3, porque el otro grupo tiene 3 categorías. Entonces, cuando hablemos de ANOVA tanto por tanto, son el número de categorías que tienes en el primer grupo contra el número de categorías que tienes en el segundo grupo. ¿Sale? Vale. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la asociación de variables continuas. Entonces, tenemos ahora una pregunta de investigación. Ya estamos por terminar, entonces nada más esto, reitero, lo vamos a ver de nuevo, pero quiero que lo tengan presente. ¿Qué prueba usar si quieren saber si la tensión arterial elevada se asocia a insuficiencia cardíaca valorada como fracción de eyección? Aquí nuestro desenlace primario es la misma que en la primera, una función ventricular o fracción de eyección y tensión arterial. Sin embargo, ambas son continuas. ¿Qué prueba estadística podemos ver para la asociación entre estas 2 variables continuas? Correlación. Un análisis de correlación, perfecto. Entonces, aquí podemos ver la correlación de Pearson, cuando queremos ver asociación entre 2 variables continuas. Existe en la distribución no normal la correlación de Spearman, y aquí ya no la puse, pero en las variables categóricas existen las correlaciones tetracóricas, que también sirven para ver correlación entre diferentes variables. Y cuando queremos ver entre 3 o más variables, podemos usar la regresión lineal múltiple. La correlación de Pearson al cuadrado es equivalente a la regresión lineal simple, ¿sale? Como vamos a ver en 2 clases. Entonces, vamos a retomar esta idea en la próxima sesión. Y cuando queremos hacer una regresión con variables categóricas o binarias, también existe la regresión logística múltiple. Ahora, antes de que terminemos, voy a corregir esta diapo para que no nos quedemos con esas dudas, pero también existe acá, en las variables categóricas o binarias, cuando hay asociación se llaman correlaciones. Déjenme lo pongo con negrito. Se llaman correlaciones tetracóricas, ¿sale? Entonces sí podemos tener una matriz de correlación para variables categóricas o binarias. Y también podemos tener una regresión cuando tenemos variables que no siguen distribución normal. Y a eso se le llama regresión cuantílica. ¿Sale? La regresión cuantílica es un tipo especial de regresión normal, de regresión lineal, perdón, que no asume una distribución. Entonces, si quieren sacarle una captura de pantalla a esta tablita, les va a ser muy útil para tomar decisiones y también va a permitir sacar conclusiones un poquito más rápidas de acuerdo a la clasificación operacional de las variables. ¿Sale? Entonces, nada más vamos a concluir viendo muy brevemente en qué consisten estas pruebas. No vamos a ver la regresión cuantílica y las tetracóricas, esos son ya un poco más, análisis un poco más avanzados que no vamos a cubrir en el curso, pero sí me interesa que las conozcan en caso de que algún día las necesiten utilizar. ¿Sale? Entonces, el análisis de correlación, adelante la persona que levantó la mano. En cuanto a la correlación de Kendall, entraría también dentro de la, o sea, a la par que la correlación de Spearman, ¿verdad? Sí, la correlación de Kendall asume similar a la de, mientras que la de Spearman considera los rangos. La correlación de Kendall es un coeficiente de rangos que es muy similar. Entonces, básicamente, que esta se llama tau de Kendall,
Permite también ver asociaciones cuando no queremos asumir una distribución no normal. Entonces, Pearson es para paramétricas, Spearman y Kendall es para no paramétricas, ¿sale? Mientras que las correlaciones tetracóricas, policóricas, bicóricas son para variables categóricas, ¿sale? De acuerdo. Muy bien. Vale, entonces vamos a ver el análisis de correlación. Básicamente el análisis de correlación cuantifica el grado de relación entre dos variables y nos va a dar un coeficiente que se escribe con R o que también se le llama ρ. Lo que mide es cuánto cambia una variable con respecto a otra. Y van a oscilar los valores de la correlación entre -1, que indica una correlación negativa fuerte, y +1, que indica una correlación positiva fuerte, donde 0 indica ausencia de correlación. Lo ideal siempre que hagan un análisis de correlación es que visualicen esa correlación. Entonces, por ejemplo, si vemos nosotros esta correlación entre la talla y el peso, vemos que los datos siguen una tendencia aproximadamente lineal, que muy probablemente tenga una correlación positiva fuerte, ¿sale? Mientras que esta otra, vemos las horas que se pasa jugando videojuegos contra la calificación en el examen y vemos una tendencia negativa, muy probablemente nos dé una correlación negativa. Entonces, las correlaciones se expresan en función de eso, una correlación positiva, una ausencia de correlación y una correlación negativa, ¿sale? El grado de correlación nos indica la dirección. Basado en el número de variables, podemos hablar de una correlación simple entre dos variables, parcial, cuando queremos que nuestra correlación de dos variables se ajuste por otra variable, y una correlación múltiple, cuando queremos correlacionar 3 o más valores, ¿sale? Y también lo vamos a hacer con base en su linealidad, correlación lineal o correlación no lineal. Y esta correlación no lineal se puede modelar. Entonces, cuando estemos en la parte de regresión lineal, vamos a aprender cómo relajar este supuesto de linealidad e incorporarlo dentro de nuestros modelos estadísticos, ¿sale? Ahora, esta prueba de correlación indica algo importante. Primero, la asociación no significa causalidad, eso ténganlo muy presente. Pasa mucho con las pruebas de correlación. Y esta correlación se va a modificar de muchos sentidos. Por ejemplo, una correlación de 1 va a tener diferentes características. Vean, todas estas tienen una correlación de 1, pero la magnitud es distinta. Entonces, la correlación no nos va a indicar la magnitud de la asociación, solamente nos va a indicar una posible correlación lineal. ¿Sale? Mientras que la diferencia acá entre las pruebas de correlación va a ser distinta y vamos a tener un poquito más de claridad. Vean también aquí que mientras que una correlación de Spearman puede no identificar una correlación lineal clara, perdón, mientras que la correlación de Pearson puede no identificar una tendencia lineal clara, la de Spearman puede lograrlo con mayor precisión. Vean, por ejemplo, aquí que la correlación de Spearman es un poco más robusta para identificar que sí existe una tendencia lineal aunque haya ciertos valores atípicos, mientras que la de Pearson no lo puede. Entonces, la rueda de Spearman responde a la pregunta que también las variables se ordenan los casos en el mismo u opuesto orden. Entonces, es lo mismo que los rangos para la prueba de Udeman-Whitney. Mientras que la prueba Rode-Pearson, además de esta pregunta, responde hasta qué grado las variables tienen la misma forma en su distribución. ¿Sale? Entonces, estas pruebas de correlación nos van a servir para establecer una asociación. Le podemos poner un intervalo de confianza para asociarle una significancia a la prueba de correlación. Sin embargo, no nos va a hablar de causalidad. Y para cuantificar el grado de impacto de esa correlación sobre el efecto, es decir, para obtener una pendiente de esta correlación, vamos a poder nosotros hacer un análisis de regresión lineal. ¿Sale? Finalmente vamos a tocar un poquito de la regresión lineal. Solo la voy a tocar muy brevemente. No vamos a hablar a detalle de ella porque toda una clase se le vamos a dedicar a hablar de la regresión lineal. Pero básicamente tenemos algo muy similar a lo que vimos con la correlación, solo que ya no solo vamos a hablar de asociación, sino vamos a hablar de predicción. Tenemos variables continuas y lo que queremos hacer es un modelo predictivo donde X predice a Y. Nuestra hipótesis nula sería que X no predice a Y. ¿Sale? El análisis de regresión lineal es un método que va a permitir predecir una variable a través de otra y encuentra la mejor línea que predice Y a partir de X, asumiendo una relación lineal entre variables. Ojo, si no hay correlación, la regresión lineal no va a encontrar nada. ¿Vale? Y es la variable dependiente y X es la variable independiente.
El análisis de regresión lineal también estima una ecuación para la variable dependiente en función de la variable independiente. La pendiente de la recta estimada corresponde al coeficiente beta, que aquí lo tenemos especificado como beta 1. Y los coeficientes beta se usan para la predicción. Los modelos de regresión lineal son imperfectos, por lo tanto, vamos a medir el grado de ajuste del modelo mediante un estadístico que se llama R cuadrada, que vamos a estudiar con más detalle en la próxima clase. Las ecuaciones de regresión lineal se ven así. Tenemos nuestra variable dependiente, nuestra variable independiente, y la regresión lineal va a estimar tres coeficientes. Un coeficiente beta 1, que es qué tanto se modifica nuestra variable independiente para predecir Y, nuestro intercepto poblacional, que va a ser el valor que adquiere Y cuando X vale 0, y un error aleatorio, ¿sale? Que va a ser el grado de imprecisión que va a tener el modelo y que nos va a servir para estimar nuestro estadístico R cuadrado. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué prueba usar si quisiéramos medir qué tanto corresponde la glucemia con el apetito? La glucemia es la glucosa plasmática en ayuno, que vamos a medir como una variable continua, y el apetito lo vamos a calificar con una escala que va del 1 al 10. Vamos a ver que la glucemia es una variable continua y el apetito es una variable ordinal. Pregunta, ¿qué prueba estadística usarían para ver este análisis? Está un poco más difícil de lo que parece, porque si buscamos únicamente una asociación, vamos a utilizar correlación. Si buscamos predecir el apetito a partir de la glucemia, vamos a usar regresión lineal. Sin embargo, como es una variable ordinal, podemos usar regresión cuantílica. Algo importante, generalmente algo que no se correlaciona no puede utilizarse para predicción, ¿sale? Entonces siempre el análisis de correlación debe preceder a cualquier modelaje con regresión. Hay que tener eso presente conforme empecemos a transicionar hacia las clases de modelaje estadístico. Tengan en cuenta estas situaciones porque cuando nosotros hablamos de modelaje estadístico, muchas veces nos parece que lo que estamos haciendo es casi magia, ¿no? Y que no son cosas que podamos hacer nosotros. En tanto más aprendemos, vamos a ver que cuando vemos estos vistazos de ingenio, no como milagros inexplicables, sino como el residuo de la experiencia, vamos a darnos cuenta que el genio no viene de eso, no viene de reconocer que algo no es algo que podamos hacer. Tenemos que inspirarnos precisamente por empezar a aprender todas estas cosas y empezarlas a aplicar en el contexto del modelaje estadístico. Les agradezco muchísimo y hasta aquí vamos a dejar esta presentación.